Buen día a todos y a todas. Soy la profesora Floralba Romero. Hemos trabajado en el módulo de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial, la historia de los derechos humanos, las generaciones, el sistema de Naciones Unidas, el sistema de la OEA, la situación de derechos humanos en Colombia, los instrumentos legales de defensa, y queríamos con ustedes trabajar este estudio de caso sobre el derecho a la paz. Quiero recordarlo brevemente. Es un caso de una persona que se desmoviliza y que quiere trabajar, que efectivamente consigue el trabajo, y entonces la persona va a tener dificultad para poderse ubicar. Es Alirio, que era antes un guerrillero, se acogió al proceso de paz con las FARC, se desmovilizó, entregó las armas y ahora quiere trabajar y reivindicarse con la sociedad. La empresa El Triunfo, dedicada a la industria metalúrgica, tiene vacantes. Alirio, luego de pasar dificultades por la consecución de su cédula, el pasado judicial, se presentó a la convocatoria y fue admitido. Allí decidió guardar silencio acerca de su pasado y dedicarse a su trabajo. Sin embargo, a la semana de ingreso, un compañero de trabajo lo reconoció y recordó cuando, 2 años atrás, el frente guerrillero que dirigía Lirio se tomó su pueblo. Los policías. De ahí en adelante, en la vida, en el trabajo de Alirio cambió. Ningún compañero o compañera quería hablarle, todos se alejaban, su almuerzo era en completa soledad y su cotidianidad se volvió muy triste. Sentía la desconfianza, la discriminación, el aislamiento aplicado por sus compañeros de trabajo. Y Alirio está pensando seriamente en renunciar. Entonces, les mandamos documentos a consultar, desde la inclusión laboral de los desmovilizados y el tema de paz y derechos humanos. Las preguntas que les hacíamos: ¿qué puede hacer Alirio para que cambie su situación? ¿Qué puede hacer la empresa para que esta situación mejore? ¿Cómo hacer para que en Colombia las comunidades acepten a las personas que se han desmovilizado? Y la última pregunta: la inserción de las personas desmovilizadas tiene que ver con la construcción de paz en el país. Entonces, les doy la palabra para que quien quiera participar lo pueda hacer. ¿Quién quisiera empezar? Suena un teléfono. ¿Sí me escucharon? Quisiera entonces darle la palabra. ¿Aló? ¿Sí escucha? Sí, ¿cómo es tu nombre? Juan Pablo. Yo soy Juan Pablo Sánchez, sí. Sí, Juan Pablo, tienes la palabra. ¿Qué opinas del caso? ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, es una realidad que no se puede desconocer. Sí. Pienso que el gran trabajo o el gran reto que tiene el gobierno es hacer una política de inclusión donde participemos, como el mismo documento lo decía, de manera tripartita. Es decir, es una responsabilidad que no solamente le compete al gobierno, sino también a la sociedad civil. Sí. Pero también hay que ser objetivo y hay que reconocer que uno como ciudadano, al ver que hay estas situaciones donde hay discriminación, donde hay ese rechazo, ese proceso de aceptación es muy difícil. Hay que reconocerlo porque Colombia es un país donde todos hemos sufrido de manera directa o indirecta la violencia, y es algo que es muy difícil de subsanar, de cambiar de un día para otro. Yo pensaría que una de las estrategias que el gobierno muy bien lo está haciendo es tratar de darle participación a la empresa privada, pero la empresa privada igualmente tiene el derecho a aceptar o no aceptar para dentro de su nómina a este tipo de personas. Es cierto. Pero yo creería que el gobierno debería invertir en programas, en políticas para que crear empresas para ellos mismos. La sociedad, mientras que la sociedad vamos aceptando esta situación, y al mismo tiempo hacer políticas educativas, porque es que hasta donde yo veo y creo,
Sí. Carmen, es solamente estas políticas están dirigidas a las instituciones, pero uno no ve Sí. en las actividades pedagógicas que en la sociedad, yo casi no las veo, no sé si me estoy equivocando, pero no solamente, no solamente es para los funcionarios, es para la sociedad civil en general. Ajá. Y eso es lo que yo creo que hace falta, mayores actividades pedagógicas, más pedagogía social, más pedagogía en las calles, más pedagogía con los barrios, con la Junta de Acción Comunal. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más quisiera opinar? Buenos días, habla Arturo Bonilla. ¿Me Bueno, puede repetir la pregunta? sí, Que acabo de ingresar. no te preocupes. Hemos mandado un caso de una persona desmovilizada que buscó trabajo, encontró trabajo, pero uno de sus compañeros de trabajo lo reconoció como el jefe de un frente guerrillero que se había tomado su pueblo, habían fallecido varios policías, y ese compañero decidió contarle al resto, y de ahí en adelante había como una discriminación a este señor desmovilizado. Nadie ya quería hablar con él, no había confianza, había distancia, y había varias preguntas, como que qué puede hacer la empresa para mejorar la situación, qué puede hacer el mismo señor afectado, si el tema de aceptar a las personas desmovilizadas tiene que ver con la paz. Entonces, Ok. ¿cuál es tu reflexión? Pues mira, teniendo en cuenta pues lo planteado en el caso, no sé si esto ya de pronto lo pudo haber comentado algún otro compañero, una vez realizadas las lecturas, coincido en el que alcancé a escuchar que básicamente pues debemos fortalecer los mecanismos de capacitación, Sí. de darle amplitud al programa de reconciliación, de tal suerte que así como estamos en este momento nosotros capacitándonos en derechos humanos, donde tenemos que conocer cuáles son las ventajas de reconocer en qué consiste la reconciliación, de reconocer y aplicar un efectivo perdón, considero que tanto de parte de la persona desmovilizada como de la empresa, estos son puntos que se tienen que fortalecer, porque si no abrimos esos mecanismos, tanto a nivel de empresa como de la misma persona desmovilizada, pues vamos a continuar con una discriminación por siempre. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Pero muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguien más quisiera comentar acerca del caso? Muy buenos días. Sí, quisiera de pronto pues tocar algunas situaciones, ¿no? Es que nosotros Sí, ¿cómo es tu nombre? Rodolfo Mora. Rodolfo, gracias, Rodolfo. Es que mire, ni siquiera conocemos nosotros, digamos, qué se está haciendo desde la institucionalidad referente a los casos de reinserción. Tenemos cierta cercanía laboral con lo que hace ACR, pero no conocemos, digamos, ni siquiera qué se está haciendo con estas personas que requieren un tratamiento especial desde todo punto de vista. Pero sí, socializar, conocer, porque es muy fácil decir, yo lo haría, pero cuando uno está, eso es desde el hipotético, cuando uno tiene un caso real, ¿cómo lo afrontaría? A nivel social, familiar, laboral, comunitario. Entonces, una situación es hablarlo desde el abstracto y la otra desde la realidad. Ajá. Creería yo que inicialmente lo que debía de haber hecho era un trabajo previo a nivel de la empresa, desde sus cabezas, para sensibilizar el escenario que iban a afrontar y no esperar a que, digamos, se presentara esta situación, digamos, ya de una situación complicada. Esta persona que no se va a sentir bien y las otras personas no se van a sentir bien por prejuicios muchas veces, ni siquiera por haber, ya nos bloqueamos mentalmente porque la persona viene de X o Y tendencia militar o mental. Entonces eso nos bloquea y nos predispone para actuar, y muchas veces no hemos allanado un terreno para ver cómo afrontar y para hacer, digamos, buscar la manera de integrarnos como sociedad en todos los ámbitos. Sí. Bueno, muchas gracias a Rodolfo y también a Arturo. ¿Quién más quisiera hacer su análisis, su recaso? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Mientras piensan, de pronto, ¿quién quiere tomar la palabra? Quiero recordar que para que haya reconciliación
Es importante, por supuesto, que la sociedad civil debe saber y conocer como qué pasos se están dando con todo el tema de la reinserción de estas personas que se desmovilizan y de nosotros y nosotras como funcionarios públicos. Pero es importante recordar que la reconciliación exige el tema del perdón. El perdón tiene que ver con que yo me libere de esa persona, el victimario, el perpetrador, el agresor, para poder de alguna manera resignificar mi vida, saber qué pasó, por qué pasó y salir adelante. Recordemos que es importante, por supuesto, conocer la verdad, que haya justicia, que haya reparación y que haya garantías de no repetición. Pero interesante lo que han comentado los colegas de la necesidad de entregarle a la sociedad civil estas herramientas para que sepan de alguna manera ustedes que son multiplicadores en su espacio de trabajo y de familia, tener en cuenta eso, que una persona que ya se desmovilizó, que quiere restaurarse en sus daños con la sociedad, tiene derecho también a trabajar, tiene otra posibilidad. Y lo importante, como les digo, en nuestro país ha pasado algo muy interesante, y es que las personas afectadas han podido perdonar fácilmente, pero el resto de la sociedad tiene un rechazo muy grande. Digamos que esto es paradójico porque las víctimas son las personas directamente afectadas y las personas no víctimas tienen eso de lo que nos hablaba Rodolfo, el prejuicio, bloqueos mentales, y la invitación es a que dejemos los prejuicios y trabajemos desde nuestro propio lugar, espacio de trabajo, de familia, como ciudadanos, como ciudadanas, en una apertura de pensamiento, entendiendo que sí, debe haber muchas dificultades con estas personas, pero también en ellos hay una voluntad con sus armas y quieren tener la oportunidad de reinsertarse de verdad a la vida en la sociedad. ¿Alguien Doctora, más quiere decir algo? Sí, señor. Doctora, habla Arturo nuevamente, Sí. Arturo Bonilla. Yo considero que sería también importante, si hay, como el caso está haciendo referencia hacia las empresas privadas, en lo posible que esos mecanismos de, lo comenta Rodolfo, también se hiciera parte de un tipo de protocolo o formalización a nivel de los gremios privados, porque en últimas, allá es donde está llegando la gente desmovilizada a buscar empleo, porque las entidades públicas, pues nosotros podemos optar y ya sean mecanismos para que se le dé participación y aceptación a estas personas desmovilizadas. Para nosotros como Estado es mucho más fácil porque somos los dueños del, digamos que del problema como tal, ¿sí? Pero a nivel del sector privado sí considero que es importante que esos protocolos se formalicen a nivel gremial, de tal suerte que se abran esos espacios para que estas personas puedan reincorporarse a la vida normal y sobre todo el acompañamiento que se tiene que hacer desde la ACR en todo el aspecto psicológico para que el perdón inicie por la misma persona que está en situación. Sí, fíjate, Arturo, que el Ministerio del Posconflicto ha adelantado unas importantes gestiones con la empresa privada, también con entidades públicas, y sí ha habido unas respuestas importantes de la empresa privada, pero necesitaríamos muchas más, porque son miles de personas que van a buscar trabajo. Ya tenemos un grupo de casi 300 personas que van a trabajar en labores de seguridad, pero también hay otros perfiles y otras posibilidades. La Universidad Nacional, por solicitud del gobierno colombiano, la Facultad de Derecho, con un equipo de docentes y de ciencias económicas, hicieron el perfil de en qué podían ellos laborar una vez que se desmovilizaran, y ese estudio ya se entregó. Digamos que para contarles a todos y a todas que desde el gobierno nacional se han hecho esfuerzos importantes, se hizo el estudio sobre su perfil laboral, que ya se entregó a la empresa privada, que ya se están haciendo gestiones, que ya hay empresas que empiezan a darle trabajo a estas personas, pero lo que necesitamos también es el cambio cultural, eso de lo que hablaba Rodolfo, de los prejuicios y los bloqueos mentales, el cambio cultural que haga y que permita que nosotros aceptemos a estas personas. Ellos han sido producto de las circunstancias históricas que nació en medio del conflicto, que aprendieron a cantar el himno de las FARC y no el himno nacional. Entendamos que esa es la otra Colombia. Ahora que se han desmovilizado, ahora que están con la decisión de
vincularse a la sociedad, es importante que haya ese cambio cultural de aceptación. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿A ustedes les parece que la aceptación de estas personas colabora en nuestra paz, en la reconciliación y en la construcción de paz, que no es ausencia de conflicto, sino saber asumir los conflictos? ¿Qué opinan? Pues básicamente yo creo que sí es totalmente válido que se está aportando con la inclusión de estas personas a un proceso definitivo de paz. Sí. Digamos, me causa curiosidad que los documentos hablan de posconflicto. Considero que debería hablarse más de un posacuerdo. Sí, estamos de todas acuerdo. maneras sabemos que todavía estamos en una situación bastante compleja en algunas pues, localidades del país o ubicaciones del país donde la disidencia pues, no ha aceptado el acuerdo como tal. Pero digamos que es un primer paso que debemos hacer todos, ser tolerantes y ver la competitividad y la competencia que tienen estas personas, porque posiblemente por ser de pronto cerrados a tener ese espacio de tolerancia, no compartimos con que un compañero pueda provenir de esta situación que en algunas situaciones o en muchas pudo ser obligado, digamos, pues no se puede decir que fue por convicción. Entonces hay que reconocer, como lo manifiestan todos los escritos, que la memoria no se puede perder, pero de una posición totalmente crítica desde el punto de vista positivo, ¿no? De esa manera que podemos nosotros compartir con ellos cualquier situación. Sí, muchas gracias por tu reflexión. Es importante porque digamos que aclarar que es mejor hablar del posacuerdo y no del posconflicto debe ser así, porque no solamente tenemos esos pequeños grupos disidentes de las FARC que no se quisieron desmovilizar, sino que tenemos a un Ejército de Liberación Nacional que decidió firmar una tregua por 4 meses a partir de la visita del Papa Francisco, pero que igual, aunque no es un número igual de grande al de las FARC, es un número importante de más o menos unas 4.000 personas que están armadas, y lo ideal es que ojalá ellos también lleguen a un acuerdo y podamos seguir construyendo en esta etapa en donde pues la situación sería diferente. Recordemos que nuestro país, con 30 años de conflicto, el último conflicto armado, ha tenido muchos gastos dedicados a la guerra. El propósito es que tengamos de aquí en adelante gastos en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y la garantía de esa desmovilización es que haya una verdadera reinserción y estas personas no vuelvan a tomar las armas, no vuelvan a delinquir. Ese es el reto. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Vale. ¿Quiera hablar? Bueno, mientras se deciden, yo quiero recordar que se han entregado más o menos 10.000 armas a Naciones Unidas, que es quien nos está haciendo el acompañamiento, que hay unos compromisos también de la Unión Europea, de Naciones Unidas, en acompañar no solamente en orientación técnica, sino también con recursos, que es un proceso de negociación único en el mundo, que tenemos una justicia transicional que también va a colaborar para que esto se desenrede, que tenemos zonas en donde la gente, como en Bojayá, que fueron víctimas, allí el 96% estuvieron de acuerdo con este proceso, mientras que hay una sociedad civil de pronto que no ha tenido el impacto directo de la guerra y que se niega a aceptar esa posibilidad de reinserción de estas personas. Doctora, yo tengo una inquietud. Digamos, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva como ciudadanos, poder manejar las situaciones cuando vemos que en las noticias se está, digamos, que lesionando el proceso de noticias de ayer, donde se está incumpliendo el principio de la verdad
cuando no se declaran todos los bienes que aparentemente habían sido declarados por las FARC, y se encuentran unas situaciones que uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando si nosotros estamos metidos en esta gran propuesta de la construcción de la paz? Pero vemos que por otro lado la verdad no está siendo revelada como ha debido ser revelada, y encontramos muchos personajes que están o sirvieron de testaferros para hacer cualquier tipo de manejo de los dineros con los que se estaba financiando las FARC. ¿Cómo podemos manejar la situación para no chocarnos y decir, no, esto ya no funcionó? Es muy importante tu pregunta por lo siguiente. Lo que yo les voy a contar es porque la Universidad Nacional lleva 6 años acompañando todo el proceso, por supuesto que lo ha hecho desde un bajo perfil, desde el respeto, la confidencialidad, el trabajo con las víctimas y demás. Y lo que nosotros sabemos es que hay un reporte de bienes que no es el que los medios de comunicación dieron a conocer, en donde había como una burla, cuáles eran los bienes que tenían, sino que hay un rubro grande, importante, en tema de tierras y demás, que ya el gobierno nacional lo tiene en sus manos. En segundo lugar, les hago como un llamado muy cordial para que nosotros tenemos por la página web de la Universidad Nacional la agencia de noticias que va dando los reportes de un montón de situaciones, acompañamientos que se están haciendo desde la Universidad Nacional y que con naturalidad que hay que hacerlo se está informando. Es una información que difiere mucho de la de los medios de comunicación. Entonces, es la invitación a que consultemos otros medios alternativos, académicos, no solamente la Universidad Nacional, también la Universidad Javeriana, los Andes. Hay universidades que han hecho estudios, han acompañado el proceso y tienen pues como una información mucho más decantada y argumentada, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos muchos enemigos de este proceso de posacuerdo. Quiero nombrar algunos. Enemigos como, por ejemplo, la industria armamentista internacional. Recordemos que el conflicto armado en nuestro país se exacerbó debido a esa alianza que se volvió perversa con el narcotráfico, y que el tema del tráfico de armas y venta y compra de armas es de miles y miles de millones. Pero además, digamos, unas estructuras, unas redes que manejan el negocio del narcotráfico, y algunas personas de la guerrilla están involucradas con esas redes, algunos que no se quisieron desmovilizar, y ellos, pues a ellos tampoco les interesa que haya este proceso de posacuerdo. Entonces son unos retos muy, muy grandes. Desde el gobierno nacional se está haciendo como toda la labor de trabajar y de trabajar desde todos los frentes con estas redes del narcotráfico. Ahorita hay una solicitud de conversación y de diálogo con el cartel que se ha llamado del Golfo, y el gobierno ha sido claro en que no va a renunciar a sus principios constitucionales ni va a renunciar a aplicar la justicia. Pero lo que les quiero decir es que sí es un tema complejo, es un tema que tiene muchos enemigos, y los medios de comunicación no siempre tienen la comunicación veraz. Por eso la invitación a que vean las agencias de noticias universitarias, escuchen las emisoras universitarias, y ustedes van a encontrar muchísima información en el nacional, que es el que yo pues más conozco porque estoy acá. Es que desde hace 6 años se viene trabajando desde el acercamiento para los diálogos hasta con las víctimas, la representación de las víctimas, el estudio que se hizo sobre el perfil laboral de las personas que se desmovilizaron de las FARC, hasta unos proyectos interesantes en donde jóvenes universitarios están haciendo su práctica, su pasantía, con un programa del PNUD que se llama Manos a la Paz, en donde en los municipios donde hay conflicto armado se adelantan labores de trabajo social, de estudio socioeconómico, de generación de empleo. También les invito a ver esta página del PNUD de Manos a la Paz. Les pido un minutito, por favor. Ok. Bueno, vamos a retomar nuestra conversación. Había el debate que habían planteado Rodolfo y Arturo acerca de cómo hacer para nosotros tener mejor información
y no perder como el ánimo en todo este tema del posacuerdo. Yo les recomendaba que sería importante, su merced, cerrar el micrófono, por favor, cerrar el micrófono para poder seguir hablando y escucharnos todos. Solamente cuando vayan a intervenir, prendemos el micrófono. Estaba diciéndoles que les recomendaba que puedan consultar la agencia de noticias de la Universidad Nacional, que aparece en la página web www.unal.edu.co, que no solamente la Universidad Nacional ha acompañado este proceso desde hace 6 años en muchos temas, sino que hay otras universidades públicas y privadas que también lo están haciendo. Les estaba contando del programa Manos a la Paz, en donde estudiantes nuestros de universidades públicas y privadas están acompañando a los municipios afectados por el conflicto armado con programas, trabajos específicos, y esto hace parte del PNUD y la experiencia ha sido exitosa. Pueden consultar también la página web del PNUD y en el link de Manos a la Paz pueden conocer muchas cosas que se están haciendo y que de pronto no la conocen los medios de comunicación. Les decía de los enemigos del proceso de este posacuerdo, empezando por los de la industria armamentista, que dejan de tener pues mucho dinero, las mismas redes de narcotráfico que aún siguen existiendo, de la estrategia desde el gobierno nacional de controlar y de ocupar los espacios que ha dejado la guerrilla para que esto no se vuelva otra vez a multiplicar, y que es un problema complejo, pero no por ser complejo imposible. O sea, le estamos apostando a la construcción de un nuevo país en condiciones pues diferentes. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, debe haber una falla de conectividad allí en el Valle del Cauca, pero entonces, María Isabel, y para contarles a todos y a todas y que le comentes a tus compañeros y compañeras que la síntesis de la discusión la vamos a colgar esta tarde en la página web, en la plataforma del curso, y que también la grabación va a estar para que puedan retomarla, si no hay, digamos que tenemos esa posibilidad y se pueden poner al día, que ha habido aportes interesantes, no solamente desde el mensaje a las empresas, que de hecho el Ministerio del Posconflicto ha hecho reuniones con la empresa privada para que generen empleo. La Universidad Nacional hizo el estudio del perfil laboral de las personas desmovilizadas, pues para esa ubicación después en su trabajo, que hay otras universidades que también han apoyado temas distintos y que por eso les hacía la invitación para que tuviéramos conocimiento de todo esto, no solamente por los grandes medios que a veces no siempre informan completo, a veces hay sesgo. Por ejemplo, con el tema del reporte de los bienes de las FARC hubo un manejo que fue un manejo, digamos, de mala leche, porque el gobierno nacional tiene el reporte de los bienes de las FARC que realmente representan mucho dinero, sobre todo en el tema de las tierras. Y hay, por supuesto, la disposición de, en el tema de la reparación a las víctimas, poder trabajar esto en este proceso de justicia transicional y que las víctimas de verdad sean reparadas. Entonces, María Isabel, no te preocupes, vamos a entregar la síntesis de la discusión en Word, pero además se cuelgan las conversaciones para que tengan la información. No sé, María Isabel, si quieres comentarnos algo más. Ajá, sí, estamos de acuerdo, María Isabel. Digamos que las empresas, desde la responsabilidad social empresarial, tienen una gran oportunidad de apoyar en la reconciliación de este país, dándole trabajo a estas personas que se han desmovilizado. Muchas gracias, María Isabel, por este aporte del grupo de prosperidad social allá en Cali, del Valle del Cauca. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo? Sí, sí, señor. Sí, Juan Pablo, te escuchamos. Sí, es interesante tu inquietud, Juan Pablo. Te quiero contar de lo que yo conozco. En el programa de Manos a la Paz, que hace parte del PNUD, hay una alianza de universidades públicas y privadas, y los estudiantes van a trabajar por 3 meses, no más ni menos, por 3 meses,
en un proyecto económico, social, comunitario puntual. Van con un docente responsable de esa práctica y van a los municipios que han estado atravesados por el conflicto armado. Además, los estudiantes reciben un pago mensual por este trabajo. Ahí tenemos yo les invito a que miren en la página del PNUD el link de Manos a la Paz y van a ver la cantidad de firmas de empresas privadas que están sosteniendo este programa y las cifras digamos, del impacto de lo que han hecho, de la cantidad de jóvenes que están allí participando es muy buena. Por supuesto que hay un proceso de selección, hay un proyecto concreto, hay un estudio psicosocial que se hace al estudiante. Tenemos allí muy pocas deserciones y hay más o menos 30 universidades entre públicas y privadas. Esto lamentablemente no se conoce en los medios. La otra experiencia linda, importante, es la Red de Universidades por la Paz, que también está trabajando mucho en todo el tema de acompañamiento al gobierno nacional. Recuerdan cuando en inicio de los diálogos en La Habana, que de pronto las víctimas se quejaron que no había representación, ahí hubo una intervención universitaria desde la Universidad Nacional específicamente para que se hiciera un consenso con las víctimas y que hubiera unas delegaciones de verdad representativas. Y hay estudios, trabajos, con la Universidad Javeriana también tenemos unas alianzas importantísimas de trabajos en municipios que han vivido el conflicto armado y la invitación de nuevo es a eso, veamos, escuchemos las emisoras universitarias, veamos la agencia de noticias UN y también los medios de información de las universidades públicas y privadas que están comprometidas con este proceso, porque pues no tenemos la cobertura que tienen los grandes medios, pero les aseguro que lo que se informa se hace con rigor, no sobredimensionamos, no exageramos, no minimizamos. La idea es que con el rigor que se debe tener con la verdad se está haciendo un trabajo muy importante. Tal vez por eso las comunidades afectadas por el conflicto armado ven con tanta mirada positiva lo que está pasando, mientras que el resto de la sociedad que desconoce tiene una mirada escéptica, de desconfianza, de desesperanza. Esa es la invitación para que ustedes, como funcionarios, como funcionarias, puedan también contar en sus trabajos, contar en sus núcleos familiares, digamos, a donde tengan ustedes la posibilidad de hacerlo, que tenemos un proceso de posacuerdo que se está llevando a cabo con dificultades, por supuesto que no es un proceso perfecto, con dificultades, pero dándole con mucha responsabilidad a temas que ya se están solucionando. Ya les digo, tenemos una alianza de universidades muy buena y creo que ahorita, por ejemplo, para la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, hay postulaciones también desde la academia y desde las organizaciones de víctimas, por supuesto, y esperaremos al 30 de octubre a ver finalmente cómo queda la comisión. Pero les cuento que las universidades públicas y privadas sí hemos estado de cara al conflicto, y si acá en el IEPRI, en este Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, nos especializamos en la década del 90 en todos los temas de violencia en el país, ahorita estamos trabajando en todo el proceso del posacuerdo, en la construcción de paz y de ciudadanía con estas personas que se desmovilizan, pero también haciendo ese trabajo hasta donde podemos con la sociedad civil de poderles sensibilizar sobre la importancia de la aceptación de estas personas que se desmovilizan. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí, muchas gracias, Ángela, por tu reflexión. Yo quiero referirme brevemente a cada uno de los puntos que trataste, que son muy importantes. El perdón. Es cierto que en nuestra cultura colombiana nos cuesta mucho perdonar, pero las víctimas nos han dado el ejemplo de perdonar, ellas que han sufrido directamente. No queremos perdonar los otros, los que no hemos tenido directamente esa afectación. ¿Y por qué perdonar? Porque tenemos que liberarnos del victimario, del perpetrador, porque tenemos que resignificar la vida, porque tenemos que seguir adelante, pero además porque la reconciliación sin perdón no puede ser.
Ahora, el tema de la compasión es muy importante porque es poder comprender eso. Y cuando decías de las personas que de pronto tomaron decisiones equivocadas, también tenemos muchas personas que estuvieron en la guerrilla que fueron obligadas. Tenemos un tema de un reclutamiento de niños y niñas que fue forzado y que los obligó a vivir la guerra, pero también tenemos hasta una tercera generación de personas que nacieron en el conflicto armado y que no conocieron otro referente distinto al tema de la guerra. Yo recuerdo que en la Universidad Nacional hicimos un acompañamiento a niñas que fueron desmovilizadas, algunas fueron capturadas, niñas entre los 10 y los 14 años, 6 niñas con quienes tuvimos la oportunidad de escuchar sus historias de vida y ni siquiera sabían el himno nacional. Por supuesto que para ellas conocer Bogotá era pues algo extraterrestre, montar en Transmilenio, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que debe haber esa compasión y esa comprensión de la problemática que vivió nuestro país con tantos años de conflicto armado, en donde hubo generaciones que nacieron en medio del conflicto armado. Lo otro que tú dices que es importantísimo de la resolución de los conflictos. Hemos heredado intergeneracionalmente conflictos que no solamente son el conflicto armado, y que tengamos en cuenta lo que dice en el texto de La viga en el ojo del programa de paz de los jesuitas. Ese texto se lo recomiendo, los efectos económicos, sociales, psicosociales, culturales, espirituales del conflicto armado, en donde dicen nuestros colegas que cuando los conflictos armados se demoran tanto en el tiempo, la sociedad se impacta, se permea y se normaliza la violencia. Terminamos con una normalización de la violencia que justifica que haya grito, golpe y maltrato. La propuesta es a desaprender esos esquemas mentales que heredamos y Johan Galton nos dice resolvamos los conflictos con 3 características interesantes. Primero, la empatía, ponerme en la piel del otro. Segundo, la creatividad, buscar cómo resolvemos el conflicto. Y tercero, la no violencia. Si estuvimos acostumbrados a que todo era el grito, el golpe, la descalificación, ahora podemos reposadamente ver que no es cobardía ni debilidad no responder a la agresividad con otra agresividad, no engancharnos con esa lógica de agresividad y de violencia física, verbal o simbólica, sino que debe haber otras formas. Y estoy de acuerdo con lo que Ángela nos decía, el trabajo es de familia, el trabajo es en el colegio, es en nuestros lugares en donde estamos nosotros laborando, es en la comunidad, es en mi barrio, porque estamos en en un momento complejo. Por supuesto que, como dice Ángela, es de largo plazo. Acordémonos que los procesos sociales van muy lentos, lo único que va muy rápido es la tecnología, pero los procesos humanos, sociales son muy lentos, pero no por eso podemos renunciar a construir un país diferente en donde todos quepamos, en donde prime más la comprensión que la descalificación, en donde no juzguemos tanto. Nos acostumbramos a juzgar demasiado, que miremos según nuestra profesión y enfoque, que hay unas razones históricas de desigualdad social que hicieron que surgieran las guerrillas, que hay una circunstancia también de negocio internacional del narcotráfico que hizo que con esa alianza se volviera más perverso todo el tema de la guerra en nuestro país, que hay una lógica de la industria armamentista, que hay mucha gente que vivió del conflicto y de la guerra, pero que ahorita estamos en un nuevo momento, que hace la diferencia tener ya 10.000 personas desarmadas, que hace la diferencia que el ELN haya decidido por 4 meses hacer una tregua iniciando con la visita del Papa Francisco, que haría mucho la diferencia que el ELN finalmente llegue a un acuerdo importante para desmovilizarse y reinsertarse, pero además que el reto de nosotros como sociedad civil y por supuesto el reto del Estado colombiano es que haya una reinserción real, sin prejuicios, superando esos estigmas, esos pensamientos descalificadores para construir confianza y construir tejido social. Eso es lo más importante. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno,
Entonces, yo quiero referirme a la intervención de Carolina, Mónica y Angelino. En primer lugar, me preocupa que estando con Prosperidad Social acá en Bogotá no se hayan podido conectar y les haya tocado con el celular. Pero bueno, afortunadamente ahí están y aquí estamos. En segundo lugar, quiero referirme al tema que planteaba Carolina de la aceptación. Es muy, muy importante la aceptación y la paciencia en todo este proceso. Y cuando Mónica nos hablaba del perfil laboral, yo voy a preguntarle a mis colegas acá de la Universidad Nacional que hicieron el estudio del perfil laboral de las personas desmovilizadas de las FARC, a ver si nos permiten compartirlo con ustedes en la plataforma. Preguntaré y les daré la razón. Pero lo que al final nos dice Angelino de cómo tenemos noticias que de alguna manera desestimulan y nos ponen con cierto pesimismo frente al proceso, les vuelvo a recordar, yo sé que no pudieron estar en la primera parte porque no se podían conectar, que les sugiero, digamos, los grandes medios tienen informaciones que dan y muchas veces hay intenciones frente a cómo dan la noticia, pero les sugiero que en la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, en la página web, hay una muy buena compilación de todo lo que se ha hecho, no solo desde la Universidad Nacional, también desde otras universidades, que hay experiencias exitosas como Manos a la Paz, que la maneja el PNUD, en donde tenemos chicos de más o menos 30 universidades públicas y privadas haciendo, desarrollando, apoyando proyectos económicos, sociales, en diferentes áreas, en los municipios atravesados por el conflicto armado, que tenemos la red de Universidades por la Paz, que también tiene un trabajo interesante, que lo que más conozco es lo de la Universidad Nacional, de hace más de 6 años trabajando en el tema de los diálogos en La Habana y demás, pero que ustedes puedan conocer a través de las emisoras universitarias y de los medios de comunicación universitarios, tengan otra versión, porque no es suficiente con lo que nos dicen los grandes medios. Y de alguna manera ustedes van a tener ese sentir desde ese polo a tierra de las comunidades que han perdonado, que sienten que valió la pena que se fuera al Frente Guerrillero de su municipio porque llegaron los estudiantes con proyectos puntuales, no improvisados, que están muy ligados con los planes de desarrollo municipal, que tenemos apoyo de la Unión Europea, de Naciones Unidas, que también tenemos apoyo de la empresa privada, que también hay, por supuesto que no en todas, pero en muchas de ellas han aceptado como responsabilidad empresarial, social, poder darle trabajo a estas personas, y que definitivamente el trabajo es en muchos frentes, digamos, en muchos sentidos. El trabajo es desde el Estado, el trabajo es desde las universidades, el trabajo es desde la sociedad civil, y que la invitación final es a que aprendamos nosotros y nosotras lo importante que es esa aceptación. El perdón tiene que ver con la posibilidad de yo liberarme de ese victimario, de ese maltratador, pero por supuesto que el perdón también va ligado a esos derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Entonces, quería darle a todos y a todas las gracias por su participación, presentarles disculpas por lo que tuvimos esos inconvenientes técnicos, pero que sepan quienes no pudieron estar desde el principio que vamos a dejar la síntesis esta tarde, la ponemos en la plataforma y también la conversación. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan una feliz tarde. Estamos comunicándonos y que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao.